Casi. Eso es lo único que separa hoy a Harold Tejada de la que hubiera sido la victoria más grande de su carrera, y el margen se puede medir en centímetros, no en segundos. En Belfort, después de 205 kilómetros de guerra sobre el asfalto, el colombiano se jugó todo contra Mauro Schmid en el último metro de la etapa más larga de este Tour de Francia, y lo perdió por el filo de una rueda. Pero mientras media Europa habla solo de ese sprint, hay algo más grande escondido en la jornada de hoy, algo que casi nadie está conectando todavía, la trampa que se está tendiendo, en silencio, para mañana. Isaac del Toro ya lo sabe, su equipo ya lo sabe, y cuando te cuente lo que están calculando de cara a los Vosgos, vas a entender por qué la etapa de hoy, con toda su épica, fue solamente el aperitivo. Quédate, porque el verdadero golpe de esta guerra de temporada se prepara para mañana, y hoy te voy a mostrar todas las piezas que lo hacen posible. Vamos primero a la carretera, porque hay que entender el terreno antes de hablar de nada más. La etapa 13 unía Dole con Belfort, 205,8 kilómetros, la distancia más larga de todo este Tour de Francia 2026. Un día pensado, sobre el papel, como un puente tranquilo antes del fin de semana de montaña. Nadie en el pelotón lo vivió así. Desde el kilómetro cero hubo ataques, con nombres de peso como Alex Kirsch, Michał Kwiatkowski, Kasper Asgreen, Luis Vervaeke y Georg Zimmermann, probando suerte una y otra vez, neutralizados casi tan rápido como salían. El pelotón llegó a rodar a más de 65 kilómetros por hora en terreno llano, un ritmo de persecución que ya anunciaba que esta no iba a ser una jornada de trámite. Y entonces pasó algo que casi no se ve en un Tour de Francia. 57 corredores lograron escaparse juntos, un tercio de todo el pelotón rodando por delante del maillot amarillo. Ahí dentro iban nombres de mucho peso: Tom Pidcock, Brandon McNulty, Tim Wellens, Maxim Van Gils, Ben Healy, Kevin Bauquelin, Mauro Schmid, Harold Tejada, Ionis Aguirre, Alex Aramburu. El pelotón, con Pogačar y el bloque emiratí al frente del control, tomó una decisión que hay que explicar bien, porque suena contradictoria pero no lo es: dejarlos ir. La renta llegó a rozar los 8 minutos y medio, y detrás de esa decisión hay una lógica fría que vamos a desmenuzar en un momento, porque conecta directamente con lo que se viene mañana. La selección de verdad llegó en el terreno más simbólico posible. El Col de la Croix hizo la primera criba, pero fue el Ballon d'Alsace, casi 9 kilómetros al 6,9%, el que partió la fuga en pedazos. No es un puerto cualquiera, es la montaña donde nació el ciclismo de alta montaña en el Tour de Francia, hace ya más de un siglo. De 57 corredores, la fuga se redujo a 9 supervivientes en la cima: McNulty, Van Gils, Tejada, Bauquelin, Plapp, Schmid, Pidcock, Bras y Jegat. Faltaban entonces poco menos de 30 kilómetros para meta, y ya se notaba que la etapa se iba a decidir entre muy pocos nombres. A 15 kilómetros de meta llegó el movimiento que lo cambió todo. Schmid y Tejada se entendieron y se lanzaron juntos, dejando atrás al resto del grupo reducido. Nadie detrás quiso organizar la persecución con la fuerza suficiente para cerrarles el hueco, y la distancia entre los dos escapados y sus perseguidores se mantuvo firme kilómetro tras kilómetro. A 1 kilómetro de meta, Tejada probó lo único que le quedaba: atacar desde lejos, sabiendo que en un sprint cara a cara con Schmid tenía las de perder. Siempre Tejada tirando, siempre el colombiano buscando el hueco que nadie más veía. Y a 250 metros de la línea, con el corazón en la boca de todo un país, lanzó el ataque definitivo. No fue suficiente. Schmid aguantó la rueda, esperó su momento con la frialdad de un velocista que ya sabe leer una carrera, y remató en los últimos metros para llevarse la victoria de etapa con un tiempo de 4 horas, 6 minutos y 58 segundos. Tejada cruzó la meta segundo exactamente el mismo tiempo, apenas superado por el filo de una rueda, y el propio colombiano lo resumió después con una honestidad que dice mucho de quién es. Al final, había que arriesgar. Dijo: cuando Mauro atacó, pensé que era buena rueda. Intenté pasarlo, pero también fue más inteligente. Ganó el que estaba más fuerte. Ese segundo puesto le sirvió para escalar 6 posiciones en la general, hasta el puesto 25, aunque a casi 47 minutos del maillot amarillo, una distancia que ya no habla de la clasificación general sino de otra cosa, del orgullo de haber estado ahí, peleando de tú a tú por la victoria más grande de su carrera. Si tú fueras Harold Tejada, con la victoria más importante de tu vida a 200 metros de distancia, y la perdieras por el margen de una rueda, ¿te quedarías con la rabia de lo que no fue? ¿O con el orgullo de haber estado ahí arriba peleándola contra todo un pelotón? Cuéntamelo en los comentarios, porque en unos minutos te voy a mostrar por qué ese segundo puesto puede terminar valiendo más de lo que parece esta noche.
Mientras Schmid y Tejada se jugaban la gloria en Belfort, en el pelotón principal la historia era completamente distinta. Casi 8 minutos después, el grupo de los favoritos entró completo, sin diferencias entre ellos, con Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Ayuso y todos los nombres de la general cruzando la línea juntos. Ahí, en el corazón de ese grupo, rodaba Isaac del Toro, exactamente donde había estado durante toda la semana, protegido, sin gastar energía de más, sin acercarse jamás a una zona de riesgo. El mexicano reconoció después, con esa sinceridad que ya define su primer Tour de Francia, que no sabía lo que estaba pasando por delante con Tejada. La verdad que no sabía lo de Tejada, dijo. De hecho, les pregunté a los de la Astana si iba por delante, pero a nosotros nos dan la información de lo que hacemos atrás. Estaba haciéndole barra porque es de los mejores que tenemos en este momento. Una frase que dice mucho sobre el respeto que existe dentro del propio pelotón latinoamericano, incluso entre equipos rivales en la clasificación general. Isaac también contó algo que explica el ritmo brutal de la primera hora de carrera. Para mí era etapa de montaña, dijo, y que nos marcara 49 de media en los primeros 50 minutos. Habla de lo dura que fue esta jornada, aunque el perfil, sobre el papel, pareciera tranquilo. Y ahí está el primer dato que hay que subrayar bien fuerte esta noche. Isaac del Toro no perdió absolutamente nada sobre el asfalto. Ni con Pogačar, ni con Vingegaard, ni con Evenepoel, ni con ninguno de sus rivales directos en la general. Su reloj marcó exactamente lo mismo que esta mañana. Y sin embargo, esta noche va a dormir en una posición distinta a la de ayer. Fíjate bien en esto, porque es la pieza que conecta todo lo que ha pasado hoy con lo que se viene mañana. El responsable de ese movimiento no estuvo cerca de Isaac en ningún momento del día. Fue otra vez la fuga. Aquí tienes que entender cómo funciona esto por dentro, porque es la clave táctica de toda la jornada. Cuando un corredor lejano en la general se mete en una escapada tan grande como la de hoy, cada equipo del pelotón hace una cuenta muy simple. ¿Me amenaza a mí este hombre o no? Bahrain Victorious, que defiende posiciones altas de la general, y Lidl Trek, que protege el puesto de Ayuso, hicieron esa cuenta e intentaron tirar. Pero el UAE Team Emirates hizo la suya y le salió justo lo contrario. Tom Pidcock salía esta mañana 10º en la general a 11 minutos y 49 segundos de Pogačar. Un colchón enorme, casi imposible de recortar en un solo día, según todos los cálculos habituales de un Tour de Francia. Por eso el UAE, con casi 12 minutos de ventaja teórica sobre el británico, decidió no gastar energía en perseguir una fuga que, sobre el papel, no representaba ningún peligro real para la general. El problema es que el papel y la carretera, hoy, contaron dos historias distintas. Con cada kilómetro que la fuga ganaba terreno, Pidcock subía posiciones virtuales como si estuviera subiendo una escalera mecánica. Primero se coló en el top 10, después escaló hasta la quinta plaza. Y al coronar el Balón de Alsace, con la selección ya hecha entre los 9 mejores de la fuga, los cronómetros lo colocaban virtualmente segundo del Tour de Francia, por delante del propio Vingegaard. 11 minutos y 49 segundos que parecían una frontera infranqueable se evaporaron en una sola tarde, sin que Isaac ni ninguno de los favoritos perdiera un solo metro sobre el asfalto. Eso no es perder una posición en el sentido tradicional, es que alguien te adelanta por un carril distinto mientras la carrera de verdad está detenida en el semáforo. Antes de seguir, si te apasiona esta guerra tanto como a nosotros, este es un buen momento para darle like y suscribirte, porque muy pronto te voy a mostrar el dato que conecta directamente todo esto con lo que se prepara para mañana en los Vosgos y no te lo quieres perder narrado a medias. La clasificación general quedó así después de la etapa 13. Tadej Pogačar sigue líder indiscutible. Jonas Vingegaard, el único hombre que en la historia reciente ha sido capaz de derrotar a Pogačar en un Tour de Francia, es segundo a 3 minutos y 36 segundos. Remco Evenepoel es tercero, a 4 minutos y 6 segundos. Y ahí, justo detrás, aparece Tom Pidcock, cuarto a 4 minutos y 15 segundos, el hombre que hoy se convirtió en la sorpresa más grande de la general. Juan Ayuso cae al quinto puesto, a 4 minutos y 22 segundos. Paul Seixas, el joven francés, es sexto, a 4:35. Florian Lipowitz, séptimo, a 4:44. E Isaac del Toro cierra el grupo en la octava posición, a 5 minutos y 8 segundos del maillot amarillo. Haz la cuenta conmigo, porque este dato vale más de lo que parece a simple vista. Entre el podio virtual que ocupa hoy Remco Evenepoel y la octava plaza de Isaac hay exactamente 62 segundos.
con 6 corredores completos metidos en ese margen. Pidcock a 9 segundos del podio, Ayuso a 7 de Pidcock, Seixas a 13 de Ayuso, Lipowitz a 9 de Seixas, Isaac a 24 de Lipowitz. Eso ya no es una clasificación general, es un polvorín esperando la primera chispa de verdad, y esa chispa llega mañana mismo. Y aquí es donde entra la segunda pieza de esta historia, la que casi nadie está contando esta noche con el peso que merece. Porque mientras todo el mundo miraba la fuga y el sprint de Belfort, en el campamento del Visma Lease Bike se movía algo mucho más silencioso y, para lo que viene, mucho más importante. Matteo Jorgenson, el gregario de montaña más valioso de Jonas Vingegaard, sigue enfermo. Su equipo lo mantiene aislado del resto de la escuadra, viajando por separado a la salida y a la llegada de cada etapa, comiendo aparte, usando mascarilla antes de firmar la salida, todo para intentar contener el contagio antes de que la carrera entre en terreno de verdad. El propio director deportivo del equipo reconoció que los últimos días han sido duros para él, aunque esta mañana mostró una ligera mejoría. Piénsalo bien, el hombre que se supone que va a proteger a Vingegaard en los puertos más duros de todo el fin de semana, llega a la antesala de los Vosgos aislado de sus propios compañeros, sin poder ni siquiera compartir autobús con ellos. ¿Y sabes qué significa eso para todos los que están metidos en ese embudo de 62 segundos? Que la montaña de mañana no va a depender solo de piernas, va a depender de quién llega con el equipo completo y quién llega con piezas rotas. Y eso, directamente, cambia cómo hay que leer el fin de semana que se viene. Vamos ahora a lo que de verdad importa de cara a mañana, porque el Tour entra en la primera gran batalla de los Vosgos con un terreno diseñado para hacer explotar exactamente ese polvorín de 62 segundos. La etapa 14 une Mulhouse con Le Markstein-Fellering, 155,3 kilómetros, un recorrido corto mirado desde fuera pero brutal por dentro. 4 puertos de primera categoría comprimidos en casi 3.800 metros de desnivel acumulado. Ahí no se rueda con ventajas prestadas de una fuga. Ahí se paga al contado, kilómetro a kilómetro, con las piernas de cada corredor y con nada más. Y este es exactamente el punto donde la historia de hoy se vuelve a cerrar con la de Isaac. Porque si el Visma decide de verdad ir con todo mañana para intentar recortarle terreno a Pogačar, la primera víctima de esa guerra no va a ser el maillot amarillo. Va a ser precisamente ese embudo apretado de 6 corredores separados por 62 segundos. Pidcock, Ayuso, Seixas, Lipowitz, todos ellos con menos margen de error que Isaac, todos ellos con menos equipo detrás que el bloque emiratí. Una guerra abierta entre Visma y UAE en la montaña no perdona a los que llegaron ahí prestados desde una fuga del día anterior. Y el corredor más fresco de todo ese grupo, el que hoy no gastó absolutamente nada de energía extra mientras Pidcock se vaciaba durante 205 kilómetros, es justo el mexicano que hoy durmió octavo. Sabiendo esto, ¿tú qué crees? ¿Que Tom Pidcock aguanta su cuarto puesto cuando lleguen los puertos de verdad mañana? ¿O esa plaza que ganó hoy desde la fuga es simplemente un alquiler que el fin de semana viene a cobrarle con intereses? No te lo digo yo todavía, pero quédate porque la respuesta empieza a escribirse en las próximas 24 horas. Y aquí está la implicación que de verdad importa, la que conecta todo lo que ha pasado hoy con la guerra completa de esta temporada. El Tour de Francia 2026 lleva 13 etapas enseñando la misma lección una y otra vez. En esta carrera, la posición que cuenta no es la de esta noche, es la del día en que la montaña de verdad decide quién se queda y quién se cae. Hoy, un colombiano casi tocó la gloria con las uñas, un mexicano perdió una casilla sin perder ni un segundo, y un equipo entero se mueve enfermo hacia la batalla más dura de lo que llevamos de carrera. Ese es el dato que te vas a llevar de este capítulo, el que puedes repetir mañana sin necesidad de mirar ninguna clasificación. 62 segundos separan hoy a 6 corredores del podio del Tour de Francia, y mañana, en los Vosgos, ese margen puede desaparecer entero en una sola subida. ¿Quién de los 6 crees tú que sobrevive intacto al primer fin de semana de montaña de verdad de este Tour? ¿Y quién se queda por el camino? Déjamelo abajo en los comentarios, porque quiero leer tu apuesta antes de que la carretera dé su propia respuesta mañana. Y si esta guerra de temporada te tiene tan enganchado como a nosotros, suscríbete, porque el capítulo de los Vosgos viene cargado y no te lo vas a querer perder.